Son las 6 de la mañana de este miércoles 6 de mayo de 2015. Esta es la hora de la verdad. Y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Colombia se va a convertir en un mar de coca, dijo el Procurador General de la Nación. Y eso está claro. La caída del glifosato, todas esas decisiones que han tomado diciendo que es que le produce cáncer a los micos que están en la selva, todo eso es un cuento. Lo que quiere el presidente Santos es convertir a Colombia en un mar de coca, en lo que ya va muy avanzado. Según estadísticas claras y cifras del gobierno de los Estados Unidos, el año pasado aumentaron los cultivos de coca en un 40%. Y la mayor parte de la coca que está sembrada en el país es una coca joven, nueva, llena de capacidad productiva y mejorada, porque los agrónomos de la mafia trabajan muy intensamente. La producción de cocaína del país es gigantesca y a eso puede deberse. Nos parece que por ahí hay que enrumbar el olfato. Nos parece que ahí está la clave de la caída del dólar en Colombia, porque estamos inundados de dólares negros procedentes de la cocaína, procedentes de las FARC. Las FARC se tomaron esto, Juanpa se los entregó. Ese es el tema del glifosato y el procurador lo denuncia. Dicen que hay acuerdo con los maestros, pero dicen que es un acuerdo preliminar. Sería sobre la base del 12%. Ahora nos preguntamos qué viene detrás. Ya en una entrevista que nos dio hace unos meses la doctora Mary Becerra, la mejor abogada laboralista que hay en este país, nos decía que un decreto del gobierno de Juanpa, siguiendo lineamientos de la OIT, le permite a los trabajadores oficiales iniciar manifestaciones de huelga en defensa de los salarios. La primera dosis nos la dieron con los maestros. Ahora vienen los demás, sobre la base del 12% de aumento. Y la pregunta es obvia. Si a los maestros les aumentan el 12%, ¿por qué a los demás empleados oficiales se les aumenta menos? ¿Son menos importantes? ¿Trabajan menos? ¿Por qué razón? El principio de igualdad. El gobierno condenado a la quiebra. Esto es la quiebra del país. El presidente Álvaro Uribe Vélez estuvo en la Corte Suprema de Justicia y les dejó un recaíto de 70 y tantos puntos en los que les recuerda cómo, les precisa cómo lo que hay en la Corte Suprema de Justicia es un ánimo de vindicta y el ejercicio o el desarrollo del poder de la justicia para derrotar políticamente a los adversarios. Es lo mismo que hay en Venezuela, lo mismo que se hizo en Cuba en su momento, y lo mismo que se hizo en la Revolución Francesa. Eso es viejo. Hoy hablaremos de Maximiliano Robespierre, el incorruptible, el que utilizaba la justicia para guillotinar a todos sus adversarios. Es lo mismo que hace la Corte Suprema de Justicia hoy. Alguna vez se dijo que la justicia en Colombia era un perro rabioso que no mordía sino a los de Ruana. Ahora es un perro rabioso que no muerde sino uribistas. La política en la justicia. La peor combinación del mundo, la ruina definitiva de la democracia. Los niños secuestrados por las FARC, varoncitos y niñas infectados con el virus del papiloma humano, que es una enfermedad de transmisión sexual. Rescataron
8 niños, prácticamente por casualidad. El ejército los rescató, les hicieron exámenes, todos enfermos con enfermedad de transmisión sexual, unos esclavos sexuales. ¿Quién dijo que el Boko Haram era terrible, era una organización guerrillera despreciable porque maltrataba a las mujeres cristianas? Pues las FARC son peores que Boko Haram. Maltratan y esclavizan desde hace años miles de niños y de niñas. Y el mundo no solamente no protesta, sino que Juanpa les quiere entregar el país a esos próceres. En la frontera con Venezuela están apareciendo muchos cadáveres. Obviamente la señora canciller no se da una pasadita por allá porque le molesta mucho la vista de los cadáveres. Son colombianos asesinados en Venezuela. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Pero como Maduro es nuestro nuevo mejor amigo, no digamos una sola palabra. A propósito de Maduro, otro discurso suyo, diciendo que han perdido el 50% de sus ingresos, pero que no importa, que la educación sigue en plena marcha, que están construyendo viviendas en grande, que están haciendo grandes inversiones en salud. Ayer nos decía el doctor Alberto Lessinger cuál es el desabastecimiento en materia de medicamentos y de otros elementos, por ejemplo los quirúrgicos que llegan al 95%. No hay con qué operar un paciente en Venezuela. En Colombia volvió a caer el dólar a 2.390 pesos. No tendrá esto que ver, y mucho, con las noticias sobre el crecimiento fabuloso de los cultivos de coca. ¿No es esto el aluvión de dólares que se nos vino encima, que son de propiedad de las FARC y que de todas maneras inciden en el precio del dólar? Por supuesto, si el mercado negro se abastece de esa manera fabulosa a precios muy bajos, hay una tendencia del dólar oficial a la baja. Aunque el Banco de la República dice que con los dólares negros no se mete. ¡Qué maravilla de presentación la que hacen! El euro está a 1.1184, ayer hubo una fuerte caída del Dow. Están muy mal los precios del café y del azúcar, que son los que tanto nos interesan, y el WTI, el precio del petróleo, sigue ascendiendo, está por encima de $60 a 60,80, que es el pronóstico de los expertos. Dramática presentación de RCN. RCN, el noticiero que dirige Claudia Gurizati, que les recomendamos a ustedes porque está haciendo un periodismo objetivo, serio, profundo, pues ha presentado un reportaje estremecedor sobre la invasión de tierras a propietarios legítimos con el argumento de que se trata de un proceso de restitución de tierras. Primero las invaden a la fuerza física, con armas automáticas, y entonces después van ante los jueces, o no van ante los jueces. Es el anticipo de los acuerdos en La Habana. Ya nos están aclimatando en todo, en la cocaína y ahora en la invasión de tierras, en 5 lugares distintos. El superintendente de Notariado y Registro tuvo que salir por RCN a reconocer que eso está pasando. Y la Fiscalía, como siempre, dice que inicia procesos, que ya sabemos en qué van a terminar. Lilian Tintori y Mise Capriles están en Brasil. Crece la audiencia, ayer hablaron con el presidente Enrique Cardoso. Están tratando de que la reciba la presidenta Dilma Rousseff, que quién sabe si la reciba porque ella está muy ocupada para hablar de los presos políticos en Venezuela. No hay nadie recorriendo el mundo hablando de los presos políticos en Colombia.
solamente el presidente Álvaro Uribe lo recuerda. A Luis Alfredo Ramos, que está a la cabeza de todos ellos, a Diego Palacio, a Sabas Pretel, a Alberto Velázquez, al coronel Mejía Gutiérrez, al general Rito Alejo del Río, al coronel Luis Alfonso Plazas, al general Uzcategui. ¿Qué pasa al doctor Jorge Noguera Cotes? ¿Qué pasa con los presos políticos de Colombia? ¿Qué pasa? Que nadie se acuerda de ellos. En Venezuela, por lo menos, hay una organización que está dedicada a poner ante la conciencia de los venezolanos todos los días el recuerdo de sus presos políticos. En Colombia los olvidamos. Peñalosa va por la alcaldía de Bogotá con firmas. Otra vez a dividir el mismo electorado. Vamos para el mismo escenario de hace 4 años. Pardo por un lado, Peñalosa por el otro lado. Entonces ahí se divide en la audiencia, que desde luego va a producir un resultado. O gana la izquierda o gana Francisco Santos, que es lo que creemos y queremos que vaya a suceder. En Colombia hay menos crédito y menos consumo. Ya lo están reconociendo. La caída en el consumo es dramático. Eso se llama desconfianza. ¿Recuerdan ustedes cuando les hablamos de la encuesta que hizo Banifi, de las cifras que sacó sobre la confianza del consumidor? La confianza del consumidor es un elemento clave en el desarrollo de una economía. El consumidor colombiano no tiene confianza. Quiere ahorrar los pesitos porque ve venir noche muy negra que se nos tira encima. Y nadie quiere crédito porque es muy caro. Por fin, la gente hizo cuentas de lo que vale una tarjeta de crédito, los intereses que se pagan por el crédito de consumo. El Grupo Alfa de México compró Pacific Rubiales. Dicen, vamos a comprobar esta noticia, que hay un descubrimiento de un joven de 16 años que tiene conmovida la industria farmacéutica mundial. El joven descubrió un procedimiento que avala la Universidad Johns Hopkins, una de las más importantes de los Estados Unidos, según el cual en pocos minutos, utilizando un elemento que puede valer centavos de dólar, se puede descubrir anticipadamente y con una capacidad de acierto inmensa el cáncer de páncreas, de pulmón y de ovario. Ese descubrimiento puede transformar toda la lucha contra el cáncer en el mundo. Las fuerzas nigerianas dicen que avanzan contra Boko Haram, que estaría muy desabastecido y falto de pertrechos. Balance final en Nepal: 7.200 muertos y un país destruido. El Estado Islámico dice que es el autor del ataque en Texas que impidió la policía. La OTAN hace inmenso juego de guerra antisubmarina en el Mar del Norte. Tensión con Rusia. La OTAN se le mete en las barbas a Rusia. El tema de Crimea. Las tensiones son enormes. Los Estados Unidos instalaron un servicio de ferry entre ese país y Cuba. Los Castro son los nuevos héroes de Obama, definitivamente. Obama como que no conoce la historia y no sabe de qué sujeto se trata. Después de 60 años se revive ese ferry, los norteamericanos a Cuba a pasear a las playas cubanas, los cubanos, si pueden, alargarse de ese paraíso comunista. ¿Mandarán a Simón Trinidad a Cuba? Hacemos la pregunta. Parece que sí. Los republicanos se oponen. Ayer veíamos un debate de Marco Rubio en el Congreso de los Estados Unidos, donde el secretario o el representante del secretario de Estado, Kerry está por fuera, no sabía qué contestar cuando le hicieron la pregunta.
La cosa está en firme. Juanpa quiere a Simón Trinidad en La Habana, de manera que les da vía libre para que conviertan a Colombia en un mar de coca. No les dice nada sobre los niños. Los 11 muertos en Buenos Aires, norte del Cauca, ya nos olvidamos de ellos, no tienen importancia. La invasión de tierras ya empezó y empezó en grande. Señores, dice que después del acuerdo en La Habana se van a discutir los asuntos referentes a lo acordado con La Habana. Ya lo están ejecutando hace rato, y no nos hemos dado cuenta. Y en Hoy en la Historia, en un día como hoy, 6 de mayo, nació en el año de 1758 en Arras, Francia, un hombre determinante en la Revolución Francesa y especialmente en la época del terror. Un hombre terrible, porque dicen biógrafos suyos, mataba por virtud. Maximiliano Robespierre, el hombre clave en la época del terror en la Revolución Francesa. Les recordaremos lo que ocurrió entonces. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en La Hora de la Verdad. Muy buenos días a todos. Hablemos de la persecución al uribismo, que ya es tan descarada que el apoyo no solo crece en las encuestas de opinión, que lo vemos día a día, donde miden su favorabilidad, sino que crece en las calles y en las manifestaciones de apoyo, como la que vimos ayer en las puertas de la Corte Suprema de Justicia, mientras el expresidente y ahora senador rendía versión libre en el caso del hacker. El plantón fue más grande de lo que muchos se imaginaban y la gente se manifestó firme pero respetuosamente con pancartas que lo decían todo. Por ejemplo, había algunas pancartas que decían justicia politizada. Cuando uno lee esa pancarta, pues ya está claro, ¿no? Lo cierto es que Uribe, fiel a su estilo frentero, dio la cara y entregó un documento con 77 puntos en el que no solo rechaza las acusaciones, sino que defiende a los funcionarios hoy encarcelados o exiliados, muchos también, del técnico informático Sepúlveda, graduado ahora de hacker. Dijo que fue un infiltrado y que traía las mejores recomendaciones porque precisamente trabajó con el presidente Juan Manuel Santos, con su asesor JJ Rendón, pero que curiosamente inventaron este escándalo, toda esa historia del hacker, cuando acusaron a la campaña de Juan Manuel Santos de recibir dinero del narcotráfico. Casualidad, ¿verdad? De la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado, dijo que es inocente como el resto de los funcionarios y que la Fiscalía le presiona para que declare contra él. Es víctima de subalternos que ejecutaban a su amaño las tareas que aceptaron violar la ley y acusar a sus superiores para negociar rebaja de penas. En definitiva, Uribe dio la cara nuevamente y enfrentó a su estilo, como un valiente, a una corte desprestigiada y con unos niveles de popularidad vergonzosos, pero que sigue desplegando toda su saña contra los uribistas. Eso fue lo que pasó ayer en la Corte Suprema de Justicia. El presidente habló de todos los perseguidos, habló de Luis Alfredo Ramos, recordó que está en la cárcel víctima de un falso testigo que ya fue declarado como tal. Es que el caso de Luis Alfredo Ramos es todavía más dramático, porque ya la justicia dijo que el testigo que obra en su contra es un testigo falso, y lo mandó para la cárcel por testigo falso, y Luis Alfredo Ramos sigue en la cárcel, por orden de la Corte Suprema de Justicia, del doctor Barceló, que es el magistrado auxiliar de aquel otro magistrado famoso que le recibía relojes de miles de dólares a un mafioso colombo-italiano. Oiga, y el narco que dijo que sí enviaron dinero a la campaña de Santos, ese sí no decía la verdad. No, Eso ese sí no, mentira. sí. Eso es mentira. Ese sí es pura mentira. Los que dicen algo contra el presidente Uribe dicen la verdad. Los que dicen algo contra Santos o contra la Corte misma, esos están mintiendo. Esa es la nueva crítica del testimonio. Ay, saber que la enseñamos por años en la universidad, la crítica del testimonio, para que paren esto. Pero ahí sigue. El libro del falso testimonio
ya tuvo un nuevo lanzamiento con con unos apoyos, esta vez en Cartagena, con unos apoyos fantásticos, porque la gente está entendiendo que cualquier día, cualquier colombiano se puede ir a la cárcel porque le aparece un falso testigo, que es la nueva fábrica. A falta de las fábricas que producen cosas buenas, la Fiscalía se inventó una nueva fábrica, la de falsos testigos para perseguir enemigos. Y los enemigos son enemigos de cualquiera. No hay ningún colombiano que esté a salvo de un testigo falso. Bueno, ¿y qué me dice de las presiones a María del Pilar Hurtado? Eso es el colmo, ¿no? ¿Qué están haciendo con ella para que ella hable contra el presidente Álvaro Uribe? En un acto prohibido en el derecho internacional. Una persona sindicada no puede quedar en manos de los instructores, de los investigadores, pues ella sigue en manos de los fiscales, metida en un búnker, que es realmente una cosa siniestra. Yo debo decir que no lo conozco, pero las descripciones que hacen del búnker son siniestras, y lleva meses metida en el búnker, mientras el IMPEC sigue estudiando a qué sitio la puede mandar. ¡Mentiras! Mientras la presionan, mientras la coaccionan, mientras le hacen violencia, a ver qué cosa dice contra el presidente Uribe. Esa es la justicia colombiana. Y como el pueblo colombiano no es tonto y lo descubre, por eso esos jueces y esos investigadores y esas cortes tienen el prestigio que tienen. Esto es dramático. A la gente le repugna eso, a la gente los desprecia. Puede que algunos les teman, pero todos los odian. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es miércoles 6 de mayo del año 15, son las 6:25 de la mañana. Hoy sería refrendado un preacuerdo que habrían alcanzado FECODE y el gobierno Juanpa en materia salarial, con un 12%, evaluación y salud. Según lo proyectado en el principio de acuerdo, se proponen cambios en la evaluación docente, manteniendo la toma de Bogotá a pesar del diálogo adelantado con el gobierno. Luis Gruber, vocero de los educadores, dijo que 50.000 están arribando a la capital del país, que existe expectativa por las nuevas fórmulas que puedan proponer para buscar una salida al paro, y señaló que a pesar de la negociación, la toma de la capital de la República sigue en pie. Hoy, a las 6 de la mañana, están entrando los buses de todo el país. Lucho Garzón, Mintrabajo, descartó que su despacho vaya a declarar la ilegalidad de la protesta de los docentes. El Minhacienda, Cárdenas, dice que la educación ganó en el Plan Nacional de Desarrollo. La Parodi, ministra de Educación, propone que evaluación docente se base en trabajo desde el aula. La pregunta del billón: si a los maestros le suben el 12%, a los otros funcionarios, ¿qué les espera? Se preguntaba el doctor Londoño muy temprano hoy. O todos en la cama, o todos en el suelo. Si habrá plata para tanta gente en esta bonanza populista en medio del abismo de las encuestas, ¿qué le espera a Colombia? Todos por el 12. ¿Usted oyó, William, al ministro de Hacienda diciendo de dónde iba a salir el dinero para pagarle a los maestros todos estos aumentos? No dijo. Sí lo dijo, ¿sí? De los aumentos que vienen en la recaudación con el crecimiento fantástico que está teniendo la economía. Uno lo oye y dice, pero ¿será cierto lo que estoy oyendo? Esto no es una pesadilla, una economía que viene a pique, y a los maestros les van a pagar con lo que genere como nuevos recaudos el crecimiento en la economía. Están mercando pelados. Son inagotables. Ángel Henao.
Buenos días, doctor Londoño. Bueno, mañana 7 de mayo, unos 46 millones de votantes británicos tienen la oportunidad de elegir un nuevo gobierno para el Reino Unido. Y les recordamos a nuestros oyentes que el día de las elecciones los votantes británicos no eligen directamente a su líder. Lo que hacen es votar por un miembro del Parlamento para que los represente en la Cámara Baja, la Cámara de los Comunes, y el partido con mayor proporción de escaños en el Parlamento logra gobernar. Y bueno, los actores en contienda son los dos principales partidos en Gran Bretaña, los laboristas de centroizquierda, al frente de Ed Miliband, y los conservadores de centroderecha de David Cameron, que se han alternado el poder desde 1922. Y tradicionalmente, alguno de los dos partidos gana las elecciones con mayoría, así que no tiene necesidad de hacer coaliciones para hacer gobierno. Sin embargo, doctor Londoño, estas elecciones prometen ser diferentes, ya que en los sondeos de los últimos meses se han estado pisando los talones los dos principales partidos. Los últimos resultados dan el 35% de los votos a los conservadores, que están ahora en el poder, y el 34% a los laboristas. Esto quiere decir que las elecciones no solo van a estar reñidas, sino que además serán bastante impredecibles. Pero bueno, ¿qué es lo que está en juego en estas elecciones y por qué son tan importantes internacionalmente? Pues nada más y nada menos está en juego la Unión Europea. Y es que el Partido Conservador, quien está actualmente en el poder, ha prometido celebrar el primer referéndum en Gran Bretaña para decidir si el país debe o no seguir siendo miembro de la Unión Europea. Su líder, el primer ministro David Cameron, afirma que primero presionará para conseguir reformas en la Unión Europea y luego dará a la gente la oportunidad de votar a finales de 2017 si quiere o no continuar. Pero bueno, esta posibilidad preocupa muchísimo a los analistas y bastantes líderes europeos porque, dígame usted, doctor Londoño, ¿qué sería de la Unión Europea sin la Gran Bretaña? Y bueno, seguro mañana el mundo entero estará pendiente de estas elecciones y a través de estos micrófonos les estaremos informando. La Unión Europea está parada en un trípode: Gran Bretaña, Alemania, Francia. Si usted le quita una de las patas al trípode, pues se cae. Si de la Unión Europea se retira la Gran Bretaña, que es lo que pretenden los laboristas, no hay nada que hacer. Recordemos que la Gran Bretaña no pertenece al acuerdo del euro. La Gran Bretaña mantiene su moneda, que es la libra esterlina, que a juicio suyo le da más facilidad de movimiento, pero le quita todas las ventajas de pertenecer a una disciplina común y de estar metida mucho mejor dentro de un mercado común. Pero de todas maneras está en ese mercado común. Lo que le proponen ahora es que liberen a la Gran Bretaña de los acuerdos con la Unión Europea, en todo o en parte. ¡Ay, qué espera Europa! Ya les contaremos los resultados de estas elecciones. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Pues abrimos la mañana hablando de las exportaciones colombianas, porque el DANE ya sacó el último reporte sobre esta importante parte del comercio internacional colombiano, y son las cifras consolidadas al mes de marzo de las exportaciones colombianas. Pues una catástrofe, doctor Londoño, porque cayeron en 30.2% en lo que va corrido entre enero y marzo las exportaciones, una fuerte caída por supuesto en el sector de combustibles y productos de las industrias extractivas, pero llama mucho la atención la caída de las exportaciones manufactureras y de lo que el DANE denomina otros sectores. Entre enero y marzo, las exportaciones manufactureras cayeron en 7,3%, las exportaciones de otros sectores en 46,1%. Por su parte, en el mes de marzo, último mes medido por el DANE, pues las exportaciones cayeron en 22,8% y entre ellas, pues las manufactureras cayeron en 5,1%. Bastante complicada la situación de las exportaciones colombianas. Eso sí, no se preocupe, porque el presidente Santos sale con estas palabras el día de ayer. Dijo: los sabios dicen que en la vida lo importante no es caerse, sino saber levantarse, y levantarse las veces que sea necesario para seguir adelante. Esto en una clara alusión a las cifras presentadas por el DANE, y dijo el presidente Santos que el gobierno se ha propuesto que el país exporte cerca de 30.000 millones de dólares de sectores.
temas diferentes a la minería y el petróleo. Pues se lo ha propuesto, la pregunta es desde cuándo se han implementado las estrategias, porque lo cierto, doctor Londoño, es que en las cifras del DANE esas estrategias no se ven. Y mucho menos se van a aumentar las exportaciones cuando cae el precio del dólar otra vez. Y el precio del dólar está cayendo por factores especulativos y por la avalancha de dólares que está llegando por la cocaína. Es decir, las FARC están logrando el objetivo de destruir el país. Y la gente prefiere comprar dólares negros baratos que irse a un banco donde tiene que contar cosas, donde tiene que rendir cuentas y los compran más caros. Entonces los compran más baratos en el mercado negro y ese precio bajo del mercado negro tira hacia abajo el mercado oficial. De manera que es el país en manos de la mafia. Así, en economía también. Las exportaciones, la caída en las exportaciones son una vergüenza nacional. Ese cuento pues de que hay que saber levantarse de las caídas, ese es el cuento más ridículo. Al presidente Santos se le volvieron pedazos las exportaciones en sus manos. Y eso, la caída en las exportaciones supone que no hay tecnología, que no hay desarrollo industrial, que no hay empleo. Eso es lo que pasa cuando las exportaciones se caen. Exportar o morir, decía Carlos Lleras Restrepo. No sé si Juan Manuel Santos recuerde quién era Carlos Lleras Restrepo y qué fue lo que hizo Carlos Lleras Restrepo para salvar el país en el año de 1967 y 68. Bueno, eso no lo recuerda nadie, era exportar o morir. Ahora, no estamos exportando, lo que quiere decir que estamos muriendo, sin darnos cuenta. Alejandro Ramírez. Buenos días a los oyentes de la Hora de la Verdad. El procurador Alejandro Ordóñez Maldonado advirtió ayer que Colombia corre el riesgo de convertirse en un mar de coca si suspende de manera definitiva la aspersión de cultivos ilícitos. El procurador manifestó que un aumento del 39% de los cultivos de coca, como lo advierte el reporte de la Casa Blanca, no tiene antecedentes en los últimos 10 años y solo es comparable al aumento que experimentaron los cultivos ilícitos durante la época de diálogos de paz del Caguán. Lo que más llama la atención en el comunicado de la Procuraduría es la advertencia en que la suspensión de aspersión con glifosato no responde a una preocupación del gobierno por la salud. ¿Cuál Organización Mundial de la Salud? Ni qué estudios de posibilidades cancerígenas. No, oyentes, ni más faltara. Al suspender las aspersiones, el gobierno está asintiendo a la salvedad número 26, que desde finales del año pasado planteó la guerrilla para firmar el acuerdo de terminación de lo que denomina el conflicto armado. Y así es la salvedad número 26, apreciados oyentes, de las 28 que plantea la guerrilla a los acuerdos. Suspensión inmediata de las aspersiones aéreas con glifosato y reparación integral de sus víctimas. Las FARC-EP consideran que en desarrollo de los lineamientos generales de la nueva política antidrogas se debe proceder con la suspensión inmediata de las aspersiones aéreas con glifosato o cualquier otro agente químico y con la reparación integral de sus víctimas. En definitiva, el viejo esquema de erradicaciones forzadas, fumigaciones, ha fracasado, generando enormes daños al tejido ambiental y social, lo cual implica que deben buscarse nuevas alternativas y urgentes. La Procuraduría revela que las cifras en los programas de aspersión aérea revela que el gobierno ya hizo caso de esa salvedad a los acuerdos. Es así como en informe del Ministerio de Defensa señala que en 2014 se asperjaron 55.532 hectáreas de cultivos, mientras que en 2012, año en que iniciaron las conversaciones de La Habana, dicha cifra era de 100.678 hectáreas. Y miren esto, oyentes, Colombia había llegado a un pico de 153.000 hectáreas asperjadas en el año 2007, casi 3 veces más de lo que actualmente se fumiga. Esto tiene graves implicaciones para el control territorial, doctor Londoño y apreciados oyentes, y queda claro la razón por la que se toma la decisión de suspender las fumigaciones con glifosato. Pero ¿por qué no le exige el gobierno a la FARC que repare a los colombianos que se ven afectados por el ácido sulfúrico y el mercurio que vierte la FARC a los ríos de Colombia?
Esas sí no le importan al ministro. Al ministro no le importa eso. Se le están muriendo los niños en el Chocó y los ancianos y todo el mundo se está muriendo en el Chocó como resultado del envenenamiento de los ríos. Los ríos se envenenan con los precursores químicos para la conversión de la hoja de coca en pasta y después en clorhidrato de cocaína, pero también por una cosa terrible que al ministro de Salud no le importa: la minería ilegal que hace circular ríos de mercurio por lo que eran los ríos colombianos. Eso sí no le importa al ministro Gaviria. ¿No ve que es que el mercurio es de propiedad de las FARC? Entonces el mercurio no mata. El mercurio es el elemento más destructivo y más dañino que hay en este momento sobre la tierra. Pero como lo usan las FARC, chitón, chitón. De eso no hablemos, ¿cierto, ministro Gaviria? No. Que se mueran los colombianos por el mercurio no importa, pero que se mueran los micos por el glifosato, eso sí nos parece un peligro enorme, que se haga aspersión con glifosato. No seamos payasos, seamos serios. De lo que se trata es de entregarle el país a las FARC, conservándole sus negocios fundamentales, la cocaína y la minería ilegal, para destruir el país en ambos casos. La cocaína y la minería ilegal son los grandes enemigos de la nación. Pero eso hay que estimularlo, porque son, como usted dijo, las salvedades que dejaban las FARC a los acuerdos de paz, y porque obviamente las FARC no se dejan tocar su billetera. Los hombres más ricos del país son los de las FARC. Vamos a ver si el segundo y el tercero, si es Luis Carlos Sarmiento, si son los hijos de Julio Mario Santo Domingo, si son quiénes. Los más ricos son los mafiosos de las FARC. Tengamos eso presente. Y en un minuto estaremos con el senador del Centro Democrático, Generación del 14, Iván Duque. En un minuto. Son las 6 de la mañana, 40 minutos. Esta es la hora de la verdad.